Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Pedagógica Veracruzana. Mi nombre es Lisbeth Pineda Alemán. Mi nombre es Amelia Araceli Díaz Rodríguez, somos estudiantes del sexto semestre grupo 4. Nosotros le vamos a presentar sobre la experiencia formativa, estrategias para el desarrollo de la lectura y la escritura. ¿Okay? Bueno, nosotros vamos a abordar en este video sobre los aprendizajes que vimos a lo largo de esta experiencia formativa, que principalmente es la alfabetización en la educación preescolar, aprender a leer y escribir desde el hogar, los problemas cognitivos involucrados en la construcción de la representación escrita del lenguaje, habilidades de escritura y lectura en los niños. También tenemos la didáctica de lectura y escritura, estrategias de lectura, los procesos de escritura de los infantes, entre otras más que ahorita les vamos a presentar. Bueno, continuamos con la planificación didáctica en primer grado y perspectivas teóricas de los procesos de alfabetización. Después, actividades permanentes, los recursos didácticos y evaluación de los aprendizajes. Les hablaremos más acerca de la alfabetización de Emilia Ferreiro. Tocaremos los puntos más importantes de este tema y de cómo va evolucionando. La alfabetización en la educación preescolar es un proceso complejo que va mucho más allá de enseñar letras o pedir que los niños copien palabras. A partir de la lectura de Emilia Ferreiro se entiende que los niños no llegan a la escuela en blanco, ya han construido ideas sobre lo que es leer y escribir. Así es, van construyendo su conocimiento de leer y escribir, así como también aprenden el lenguaje oral de manera natural. Interactuando con su entorno, también comienzan a apropiarse del lenguaje escrito, cuando observan letreros en la calle, cuentos, etiquetas, que estas ven, o ven, por ejemplo, a los adultos leer y escribir. El proceso para apropiarse del lenguaje oral y del escrito no es completamente distinto, ya que en ambos casos el niño construye conocimientos a partir de la interacción social. Sin embargo, la escritura suele vincularse más con el aprendizaje formal dentro del aula porque requiere comprender un sistema de representación específico. Aún así, esto no significa que esto solo se pueda aprender en la escuela. Considero que sí es posible aprender a leer sin necesidad de la escuela, pues muchos niños desarrollan nociones de lectura en casa cuando conviven con libros, cuentos o dispositivos digitales. No obstante, la escuela cumple una función importante al organizar, orientar y enriquecer ese proceso. En ocasiones la escuela no siempre respeta la forma natural de aprender de los niños, ya que prioriza métodos repetitivos o mecánicos. Desde mi experiencia he observado que cuando se permite que los niños exploren, jueguen y escriban de manera libre, su interés y comprensión son mayores, considerando fundamentalmente reconocer que la alfabetización es un proceso que va de forma gradual, activa y significativa, que debe respetar el ritmo y las formas de aprendizaje de cada uno de los alumnos. Puntualizaremos algunas de las preguntas más importantes. ¿Qué actitudes muestra el niño para aprender a leer y escribir? El niño muestra curiosidad e interés por los textos que lo rodean. Pregunta qué dicen los letreros, qué ve en la calle, identifica su nombre, intenta copiar letras y realiza garabatos simulando que él escribe. También disfruta que le lean cuentos y juega a leer las imágenes que ve en los libros. Estas actitudes reflejan motivación, iniciativa y deseo por comprender el lenguaje escrito. ¿De qué manera muestra el niño que está comprendiendo lo que significa leer y escribir? Lo demuestra cuando entiende que la escritura tiene significado y que sirve para comunicar algo. Por ejemplo, cuando reconoce su nombre en un cuaderno, en una etiqueta, en un objeto, cuando dice, ahí dice mamá, o cuando intenta escribir palabras. Así es, cuando intenta leer o escribir palabras usando letras que no sean correctas, según lo explica Emilia Ferreiro. El niño construye hipótesis sobre el sistema de escritura y poco a poco comprende la relación entre lo oral y lo escrito.
¿Qué teorías del desarrollo del aprendizaje se hacen presentes en dicho proceso? Se hace presente el constructivismo, ya que el niño construye su conocimiento a partir de sus experiencias y no solo repite información. También la teoría sociocultural, que resalta la importancia de la interacción con la familia y la comunicación, el acompañamiento de los adultos, la lectura en casa y el diálogo constante influyen directamente en el desarrollo del lenguaje. ¿Cómo es la evolución que representan los niños para iniciar el proceso de lectura? La evolución es progresiva y pasa por diferentes etapas. Primero realizan garabatos, después escritura sin relación clara entre letras y sonidos, que es el nivel presilábico. Luego comienzan a representar sílabas, nivel silábico. Más adelante combinan sonidos y letras con mayor precisión, silábico-alfabético, hasta llegar al nivel alfabético. Cada niño avanza a su propio ritmo según su desarrollo y el apoyo que recibe en su entorno. Bueno, aprender a leer y escribir es un proceso que inicia mucho antes de entrar formalmente a la escuela. Desde el hogar comienza a desarrollar actitudes que favorecen este aprendizaje, como la curiosidad por los cuentos, el interés por reconocer su nombre, la imitación mediante la escritura, garabatos y el deseo de saber qué dicen los textos que observa en su entorno. Estas acciones no son simples juegos, sino manifestaciones claras que el niño está construyendo conocimientos sobre el lenguaje escrito. El niño muestra que comprende lo que significa leer y escribir cuando reconoce que la escritura es importante para comunicarse. A partir de la lectura de Alfabetización, Teoría y Práctica de Emilia Ferreiro, entendimos que el niño no es solo un receptor pasivo, sino un sujeto activo, que construye su propio conocimiento. Las etapas que atraviesa no solo son errores, sino parte natural del desarrollo. Esto se relaciona con el enfoque constructivista, donde el aprendizaje se construye a partir de sus propias experiencias, y también con la teoría sociocultural, que destaca la importancia de la interacción con la familia y el contexto. En mis experiencias formativas he notado que el entorno influye demasiado y de una manera significativa en los niños. Bueno, seguimos. Tuvimos el acercamiento de poder ver la alfabetización tanto en niños de primaria como de preescolar y ver el distinto desarrollo que ellos tienen tanto en primaria como en preescolar. Bueno, en primaria los niños escriben y tienen un poco más de desarrollo cognitivo de esa parte, ya que escriben conforme a los sonidos, o a veces confunden que les falta alguna letra, les falta algún o les sobra alguna letra, como por ejemplo en escribir perro, o a veces les falta una R o les sobra una O les sobra otra R, dependiendo la manera o la etapa en la que ellos se encuentren de desarrollo. Seguimos haciendo hincapié en lo de que el aprendizaje se va de una manera constructivista, que se va construyendo desde lo más mínimo hasta... Así es, de lo mínimo a lo más complejo. También estuvimos con los niños de preescolar y al tener las evidencias de cómo relacionan ellos las palabras y de cómo consideran que las cosas suenan, es decir, un niño puede creer que en una palabra X puede estar su nombre escrito, porque ellos todavía no comprenden del todo cómo se relaciona este sistema de escritura. Se puede comprender que aprender a leer y a escribir no es solo repetir letras, sino un proceso complejo donde intervienen el desarrollo del lenguaje, la maduración cognitiva y sobre todo el entorno familiar y social. Cada niño construye su propio camino hacia la escritura, elaborando hipótesis y avanzando según sus experiencias. Como futuro docente, considero fundamental valorar estos procesos y no verlos como errores o como fallas, sino como parte natural de su propio aprendizaje. Considerando que aprender a leer y escribir es un proceso que inicia mucho antes de entrar formalmente a la escuela. Desde el hogar comienza a desarrollar ciertas actitudes
el infante que favorecen en este aprendizaje, como es la curiosidad en todos los niños. La curiosidad por los cuentos, la curiosidad por saber qué dice ahí, el interés de reconocer su nombre, la imitación mediante la escritura, garabatos y el deseo de saber qué dicen los textos, que observa, por ejemplo, en casa, los letreros en la calle, las etiquetas de los artículos que se compran, qué dicen el jugo que se está tomando. Observa en su entorno lo que hay y con esas herramientas el niño va aprendiendo. Entonces estas acciones no tan simples nos ayudan con manifestaciones claras que el niño está construyendo conocimientos sobre el lenguaje escrito. Pues aquí es lo que el niño muestra que comprende lo que significa leer y escribir, que reconoce que la escritura es importante para comunicarse. A partir de la lectura, de alfabetización, la teoría y práctica de Emilia Ferreiro, pues entendimos que el niño no es un receptor pasivo, sino un sujeto activo que construye su propio conocimiento mediante pues las experiencias, y las etapas que atraviesa pues no son solamente errores, sino parte natural del desarrollo. Esto se relaciona con el enfoque constructivista, donde el aprendizaje se construye a partir de experiencias, y también con la teoría sociocultural, que destaca y pues todo esto nos destaca que es la importancia de la interacción con la familia y el contexto. A través de este proceso también experimentamos cómo los niños se diferencian. Es decir, que un niño de preescolar cómo hace sus escritos y un niño de primaria cómo hace sus escritos. Para meternos de lleno en esto, tuvimos que buscar niños que nos pudieran facilitar estas evidencias. Un niño de preescolar escribe su nombre con imágenes utilizando letras. Los niños inician en preescolar escribiendo ciertas letras, muchas veces no ponen correctamente las letras, las cambian, les falta alguna, pero en preescolar pues es completamente normal porque apenas se están adaptando a este proceso de lectura y escritura y reconocimiento de las letras. También influye mucho la familia con la que está integrada este niño, ¿no? Porque es la ayuda que recibe, o si el niño hace las tareas solo o no las hace, o la importancia que tiene desde casa para entregar ciertas actividades y el reforzamiento que necesita el niño. Pone pausa. Bueno, ahora hablaremos sobre los... Estaba tomando una foto. Sobre los niños, su proceso en primaria. Bueno, en primaria ya ellos ya tienen un proceso cognitivo un poco más avanzado, pero pues no del todo, porque recordemos que todos tienen diferentes ritmos de aprendizaje. No todos llevan el mismo ritmo. Hay algunos que asocian los sonidos con lo escrito, y es como van familiarizando un poco más lo que es la escritura dentro de la alfabetización. A veces ellos escriben perro, a veces les falta una R, a veces les falta la E, porque ellos mediante el sonido van familiarizando todo eso. Esto indica que se encuentra en un nivel alfabético en proceso. Su contexto familiar influye mucho, ya lo hemos venido recalcando desde veces anteriores. Y pues esto nos ayuda mucho, porque pues sabemos que todo pues no viene de casa, pero si no hay un apoyo en casa no se logra ni un proceso equitativo ni continuo, y pues vamos quedando en ceros. Bueno, podemos comprender
que aprender a leer y escribir no es solo repetir letras, sino un proceso complejo donde interviene el desarrollo del lenguaje, la maduración cognitiva y sobre todo el entorno familiar y social del alumno. Cada niño construye su propio camino hacia la escritura, elaborando sus propias hipótesis y avanzando según sus experiencias. Pues como futuro docente considero fundamental valorar estos procesos y no ver los errores como fallas, sino como parte natural de su propio aprendizaje. Además, el hogar juega un papel clave, ya lo mencionamos, ya que a la interacción diaria, las conversaciones y el acercamiento a textos fortalecen el significado del desarrollo de habilidades comunicativas. Todo esto hicimos, pues fue más que nada un recorrido formativo que va de comprender la lectura y la escritura desde los primeros años y analizar sus desarrollos fácilmente para desarrollar intervenciones didácticas, fundamentadas. Este trayecto no solo ordena contenidos, sino que refleja una concepción contemporánea de la alfabetización. Es una práctica social, cognitiva, cultural, se construye progresivamente y que exige al docente una mirada crítica y reflexiva. Las ideas de Emilia Ferreiro atravesaron de manera natural este proceso. Su investigación demostró que los niños no aprenden a leer y escribir por recepción o copia, sino que construyen hipótesis sobre el sistema de escritura desde edades muy tempranas. Esto implica que la alfabetización no es un entrenamiento mecánico, sino un proceso intelectual de forma progresiva. Bueno, y pues todo esto no solo se trata de imponer un método, sino que también se trata de crear condiciones donde el alumno piense en la escritura, tenga esa curiosidad de saber más allá y pues explorar sus posibilidades, confronte las ideas con textos reales, y pues así lograr que los alumnos reciban una retroalimentación y que también respete su proceso, porque pues como ya sabemos, esto es un proceso donde todos los niños se desenvuelven, aprenden y se desarrollan de diferente manera. No todos los ritmos de aprendizaje son los mismos y pues eso hay que tenerlo. Y pues con todo esto orientamos a la contextualización del alumno para que él aprenda de una manera equitativa y pues formativa. Y pues en conclusión, la alfabetización es un proceso evolutivo, intelectual y social que se construye a partir de hipótesis infantiles, de la interacción de textos significativos, de una mediación docente que reconoce la actividad cognitiva del niño. Y pues de nuestra parte sería todo. Muchas gracias por su atención, gracias por escucharnos en este corte de información. A lo largo de esta experiencia formativa pudimos ver diferentes temas, de los cuales vamos a puntualizar. Principalmente en el que nos enfocamos fue en el de alfabetización. Bueno, en esta unidad se abordan distintos aspectos fundamentales sobre el desarrollo de la lectura y la escritura en los niños. Para comenzar, la alfabetización es un proceso inicial en que los niños se acercan al lenguaje escrito de manera natural, principalmente a través del juego, los cuentos, las canciones y actividades que resulten significativas para ellos. También es importante reflexionar sobre la situación didáctica, es decir, analizar cómo se está enseñando y de qué manera los alumnos comprenden, con el propósito de mejorar la práctica docente y lograr aprendizajes más efectivos y significativos en la vida de los alumnos. En este sentido, el aprendizaje desde el hogar tiene un papel muy importante, ya que la familia puede reforzar estos procesos mediante actividades sencillas como leer cuentos, identificar letras o fomentar la escritura en la vida cotidiana. A lo largo de este proceso, los niños desarrollan habilidades de lectura y de escritura de manera progresiva, iniciando con trazos, reconocimiento de letras y sonidos.
Es normal que durante este camino se enfrenten algunas dificultades cognitivas, ya que el aprendizaje se construye poco a poco a través de la experiencia de ensayo y error. Por otro lado, identificar los procesos de lectura nos permite reconocer en qué etapa se encuentra cada alumno y cómo interpreta los textos. Por eso la didáctica de la lectura propone estrategias que favorecen un aprendizaje más dinámico, comprensivo y significativo. También intervienen procesos cognitivos como la atención, la memoria, la comprensión, los cuales son esenciales para interpretar lo que se lee. Asimismo, el uso de diversas estrategias de lectura ayuda a mejorar la comprensión, como hacer preguntas, anticipar información o relacionar ideas. También existen distintos métodos de enseñanza de la lectura y la escritura que pueden adaptarse a las necesidades de cada alumno. En cuanto a la escritura, los niños pasan por diferentes etapas, desde los primeros garabatos que estos realizan hasta lograr una escritura con sentido y más coherencia y mayor claridad también. De esta manera, el proyecto de intervención permite diseñar acciones específicas para mejorar el aprendizaje dentro del aula de clase. La ambientación, el espacio y la planificación didáctica son elementos puntuales y clave que permiten crear entornos adecuados y organizar estas actividades con base en las características de cada alumno, favoreciendo así un aprendizaje más significativo. De esta manera finalizamos dando un cierre y una conclusión a todos los temas abordados en esta experiencia formativa. Por su atención, muchas gracias.